Este documental trata de develar un poco la verdad. Y digo un poco porque seguramente la verdad total nunca será develada. ¿Qué hubo detrás de todo este fanatismo? Detrás de estos hombres de negro, detrás de estos fieles servidores de Hitler, como señalé en el programa anterior, si se puede hablar de un ejército nazi, ese era el ejército nazi, y no la Wehrmacht, así globalmente, o la Kriegsmarine, o la Luftwaffe. Este era el ejército nazi, la SS. Pero un ejército polifacético, de intrigantes, de espías, de asesinos, de carceleros, de torturadores y también de combatientes. Nos vamos a centrar ahora en esta primera parte del programa en las Waffen-SS, es decir, los soldados de las SS. Aquellos que seguramente en algún momento se vieron mezclados, supieron de lo que otros SS hacían, pero que seguramente también pelearon, y pelearon muy bien, reconocidamente esto por sus enemigos. Y aquí se presenta una de las ironías de la historia. Este grupo de hombres que nace como un grupo de élite, donde había que tener por lo menos 1,80 m, rubio, con ascendencia probada, termina siendo, en octubre de 1944, por ejemplo, un ejército de 900.000 hombres, donde hay, por supuesto, razas germanas, donde hay daneses, donde hay flamencos, donde ya también hay franceses, donde hay incluso eslavos, es decir, las razas inferiores, o consideradas inferiores en un momento por Hitler y sus seguidores. Esos también fueron SS sobre el final de la guerra. Más de la mitad de los efectivos de las Waffen-SS, de los soldados SS, entiéndase bien, no eran alemanes sobre el final de la guerra. Una terrible ironía. Pero vamos a conocer un poco más entonces sobre estos soldados del asfalto, como alguien dio a llamar. Las imágenes, por favor. Para Hitler, la victoria sobre lo que él llamaba el régimen judío bolchevique en Rusia era inevitable si el nazismo habría de sobrevivir cuando menos 1000 años. Cuando las Fuerzas Armadas alemanas, incluyendo 160.000 hombres de la Waffen-SS, atacaban la Unión Soviética, exactamente por qué estaban luchando. Himmler veía la lucha no en términos militares sino raciales. Alemania protegería a Europa de las hordas asiáticas, y en la tierra tomada de los eslavos proyectaba construir un país de maravillas germánico. Estaría dividido en marcos, poblados por alemanes de estirpe pura, gobernados por cabecillas asignados por la SS y protegidos por una fila de 26 fuertes guarnecidos por guerreros campesinos de la misma. Para realizar este sueño, millones de eslavos tendrían que ser desarraigados, enviados hacia el oriente o sencillamente exterminados. Conforme la SS se internaba más y más en las estepas, marismas y bosques de Rusia, parecía que el sueño de Himmler podría volverse realidad. Pero las Fuerzas Armadas alemanas y la Waffen-SS por fin habían encontrado a su igual en el frente oriental. Se enfrentaron no solamente con un enemigo de igual determinación y fanatismo, sino a un país de enorme tamaño y clima inhóspito. La Waffen-SS llegó a su madurez en el frente oriental, y su bien merecida reputación de arranque y determinación en el ataque fue aún más realzada por su tenacidad en la defensa. Los soldados de la Waffen-SS estaban viviendo en un mundo cruel y despiadado, impulsados por su fe en el Führer y en la victoria final de Alemania. En solo 6 meses de cruenta lucha, la Waffen-SS perdió más de 1000 oficiales y 35.000 hombres. La invasión de la Unión Soviética dio a la Waffen-SS el motivo que necesitaba para reclutar jóvenes arios de los países llamados germánicos, de Noruega, Dinamarca, Flandes y los Países Bajos, en la cruzada europea contra los bolcheviques. La
La manía germánica de Himmler retrasó la decisión para incluir voluntarios de Francia y Bélgica, pero en 1943 ellos también fueron eventualmente admitidos para servir en las filas de la Waffen-SS. Ustedes me preguntarán por qué ingresé a la Waffen-SS. Y comenzaré por decirles que, en general, las razones son las mismas que las que indujeron a un gran número de personas en Europa Occidental y Europa Oriental, a ingresar en la Waffen-SS. La razón principal que se aplicaba a todos era primeramente construir una Europa nueva que reemplazara a la que se había derrumbado durante los años anteriores. Y en segundo lugar, únicamente en segundo lugar, defender a esta nueva Europa de la amenaza de los bolcheviques. Himmler había lanzado a sus hombres de la SS a una lucha primitiva en la cual todas las reglas de conducta establecidas se olvidaban. Ahí fusilar prisioneros y heridos ya no tenía nada de extraordinario. Ahí la población civil, que ya sufría de inanición y enfermedades, se vio involucrada en un conflicto racial e ideológico entre dos sistemas fanáticos. Las tres divisiones originales de la Waffen-SS se convirtieron en formaciones blindadas y provistas de un gran número de los tanques más modernos. Para 1944, estas divisiones se habían convertido en el cuerpo de ataque más fuerte del ejército alemán. Ahora la guerra se volcaba irrevocablemente contra Alemania y la disminución de sus soldados se volvía desesperada. La guerra de desgaste en el frente oriental había acabado con la primera ola de entusiastas voluntarios alemanes y disuadido a los demás. Himmler fue obligado renuentemente a rebajar el criterio físico y racial y diluir sus preciosas teorías étnicas, recurriendo a presionar grupos y el reclutamiento en los países de los Balcanes y del Báltico. Por supuesto, había algunas personas que ciertamente estaban dispuestas a ir y luchar en esta voluntaria, así llamada Legión Voluntaria. Pero los de la SS no eran tan necesarios para los alemanes porque las fuerzas germanas iban disminuyendo en la guerra. Así que los alemanes sencillamente reclutaban a los hombres de Letonia de cierta edad. Se les llamaba a la oficina del trabajo y se les decía que tenían tres caminos, ya fuera unirse a la Legión Letona, o bien unirse a los regimientos de policía, o irse como labriegos a Alemania. En la época en que la Waffen-SS había llegado al máximo de su fuerza de 900.000 hombres en octubre de 1944, lo que había comenzado como vanguardia elitista del partido nazi se había convertido en un ejército heterogéneo de voluntarios y conscriptos que incluía a los que Himmler consideraba como los peores subhumanos, los eslavos. En un recuento final, más de la mitad de los 900.000 hombres de la Waffen-SS al final de la guerra no eran alemanes. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.